Saludos mis estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta clase de matemática correspondiente a la unidad 5, semana uno. El tema de esta unidad hace referencia específicamente a la estadística. Más adelante vamos a ver un poco sobre probabilidad, pero el tema de esta unidad es la estadística, ¿ya? Tenemos aquí el subtema, que son variables, datos y frecuencias. En un estudio estadístico aplicado a un grupo de estudiantes universitarios se consideran las siguientes variables estadísticas. Vamos a ver qué son un poquito de las variables estadísticas. Estatura, edad, deporte que practica, comida favorita, número de hermanos, peso y profesión de los padres. Bueno, existen dos tipos de variables. Existen las variables cuantitativas y las variables cualitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? Las que se pueden expresar y medir en números. Por ejemplo, yo deseo hacer una pregunta. La estatura de los estudiantes, por ejemplo. La estatura de los estudiantes es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque las respuestas van a ser valores numéricos. Por ejemplo, 150 centímetros, 152 centímetros. Entonces, esto es variable cuantitativa. Pero si yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el deporte, su deporte favorito o el deporte que practica? Ahí no le van a dar números, le van a decir o el fútbol o el básquet. Entonces ya es cualitativa porque viene de la palabra cualidad y cuantitativa viene de la palabra cantidad. Y allí la diferencia. Entonces la diferencia es cualidad, cantidad. Cualitativa, cuantitativa. Una de los, una de los dos valores que puede tomar una variable se conoce como dato. Cuando una variable cuantitativa solo puede tomar valores aislados que se expresan mediante números enteros, se dice que es una variable cuantitativa discreta, siempre y cuando los valores sean valores enteros. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no haya decimales. Por ejemplo, cuantitativa discreta. Cuando es uno 2 3 4 5 6 7 8 9, es decir, números enteros, ¿ya? Por ejemplo, la estatura podría decirse que puede ser números enteros, pero por ejemplo, el peso o los kilogramos, de repente pesa 100, no, pongámosle 68,5 kilos. Entonces, esto ya no es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque tenemos un valor que no es un número entero, tenemos un decimal. Entonces, esto ya automáticamente no lo convierte. Pero si, por ejemplo, el valor numérico es un valor entero, como por ejemplo, em, en a unos padres de familia de cierto lugar se les pregunta cuántos hijos tienen. O tienen uno, o tienen dos, o tienen tres, o tienen cuatro. Entonces son números enteros, ¿ya? Ejemplo uno dice, la estatura es una variable estadística continua, ya que se puede tomar valores como 1,28, es decir, no son números enteros, por tanto no es una variable cuantitativa discreta, sino continua. Pero vamos a ver, por ejemplo, 1,56, 1,36, mientras que el número hermano es una variable discreta. ¿Por qué? Porque solo se puede tomar valores como 0, 1, 3, 5. Vamos a ver. Ahora, estos datos se van a establecer en una tabla, en un conjunto de tablas, ¿ya? A este conjunto vamos a obtener la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, que les voy a explicar de qué se trata, ¿ya? Por ejemplo, veamos aquí un ejemplo. Dice, en un centro recreativo para adultos mayores se realizó una encuesta a 25 personas con el fin de saber cuántos días por semana van a este centro. En la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados, mira. Es decir, aquí se preguntó a una persona y dice que esta persona va 5 días por semana, el otro va 2 días, el otro tres, uno, dos, 4 días, el otro cinco, el otro dice que va 4 días. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos datos para recogerlos en una tabla. Tenemos esta tabla, el cual ponemos número de días por semana, uno, 2, 3, 4, 5, es decir, los menores días que van y los mayores días que van, pues son 5, ¿verdad? Entonces, comienzo a contar cuántas personas van 4 días a la semana. Entonces, perdón, un día a la semana. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, hay un total de 4 personas que van un día a la semana. ¿Ves? ¿Cuántas personas van 2 días a la semana? Uno, dos, tres, cuatro y también 4 personas que van 2 días a la semana. ¿Cuántas personas van 3 días a la semana?
Uno, dos, tres. Tres personas van 3 días a la semana y así voy contando de modo que mi tabla al final, el valor que tengo en la parte de abajo debe coincidir con el total de personas encuestadas. 4 más 4 8, más 3 11, más 6 17 y 17 más 8 es igual a 25. Entonces coincide. Quiere decir que estamos bien. Muy bien. Ahora, esto se puede establecer en una tabla de frecuencias. ¿Cómo es esto? Mira, tenemos los datos, los mismos datos que habíamos puesto en un principio, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego ponemos la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite una frecuencia. Es decir, cuatro personas van una vez a este lugar. Cuatro personas van 2 veces a la semana. Tres personas van 3 veces a la semana. Seis personas van 4 veces a la semana. Entonces son la cantidad de veces que se repite. Entonces la suma me da un total de 25. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es este valor en porcentaje, es decir, la frecuencia absoluta dividido para el total de datos, es decir, 4 dividido para 25, 4 dividido para 25, 3 dividido para 25, 6 dividido para 25 y 8 dividido para 25, el cual me da en valor decimal, que la suma de esto me debe dar 1 o mínimo 0,99 me podría dar, porque a veces aproximamos valores. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada es la misma frecuencia que se va a ir sumando. Por ejemplo, el primer valor es 4. 4 más 4 es igual a 8. 8 más 4 es igual a 11. 11 más 6 es igual a 17 y 17 más 8 es igual a 25. Y de esta forma nosotros podemos hacer nuestra tabla de frecuencias. Espero que les vaya muy bien en su tarea, mis estimados estudiantes.